Hola, te invito a que prepares conmigo esta exquisita masa de pizza argentina. Es muy fácil de hacer y lleva muy poco trabajo. Vamos a necesitar 500 gramos de harina 3 ceros, que es la que se usa para hacer pan. Después vamos a necesitar 25 gramos de levadura. En un pan vienen, así que lo vamos a disolver un poquito con las manos. Rompemos un poquito así, le agregamos agua y lo vamos a mezclar un poquito. Se lo vamos a agregar a la harina. Le vamos a agregar aceite, unas 4 cucharadas más o menos. 1, 2, 3, 4. Vamos a revolver un poquitito para integrarlo. Le vamos a agregar una pizca de sal al costado de la harina. Y le vamos a terminar de agregar el agua. El agua tiene que ser agua tibia. No tiene que ser ni agua fría ni agua caliente. Si el agua está muy fría, la masa no se va a elevar. Y si el agua está demasiado caliente, va a salir una masa dura, muy compacta. No sería lo recomendable. Así que agua tibia. Es lo más importante casi de la masa. Y vamos a empezar a integrar. No se preocupen por los ingredientes porque después abajo del video voy a poner las cantidades detalladas de todo lo que utilicé. Voy a integrar un poquito más con la cuchara y ahora nos vamos a ensuciar un poquito las manos. Y vamos a empezar a amasarlo de a poco. Nos tiene que quedar una masa suave, blandita, no demasiado blanda, pero tampoco demasiado firme y dura. Al principio se nos va a pegar un poquito en las manos, es normal. Pero después de un rato de estarla amasando se va a ir despegando. Vamos a seguir integrando la masa con la mano y vamos a llevarla a la mesa. Vamos a poner un poquitito de harina y la vamos a amasar hasta que la masa no se pegue en la mesa. Le vamos a agregar harina, pero no mucha cantidad, porque la idea es que no quede una masa dura, tiene que ser una masa blandita. Vamos a amasar por alrededor de 2 a 3 minutos. Esta va a ser la parte más trabajosa tal vez de hacer la masa, pero es la más linda. Lo más importante, además de amasarla de 2 a 3 minutos, es que el lugar esté templado y que no haya corrientes de aire mientras preparamos la masa, igual que cuando la dejemos leudar. Eso es muy importante. Ven que ya la masa no se pega en la mesa ni en mis manos y quedó una masa lisa y es bastante elástica. Eso es el punto que tenemos que lograr de la masa. Bueno, una vez que está así, vamos a armar un bollito y la vamos a poner en el recipiente donde hicimos la masa o en otro y la vamos a tapar con un plato o si no con un repasador por arriba y la vamos a dejar descansar 30 minutos. Bueno, ya pasó media hora. Vamos a destapar la masa y van a ver que creció el doble de lo que teníamos. La vamos a sacar.
acá van a salir 2 pizzas. Depende de cómo las quieran hacer. Si las quieren más gruesitas, las van a tener que dejar levar un poquitito más. Acá hay 2 formas. O las tiramos con las manos, así, dándole la forma del molde que nosotros tengamos, o con el palo de amasar. Como ustedes prefieran, para que resulte más fácil. En que la masa está bien flexible. Ahora la vamos a pasar al molde. Vamos a poner un poquitito de harina si no se quiere. La vamos a poner en una asadera que ya esté aceitada. Si quieren que salga una pizza finita, en este momento le ponemos un poquitito de salsa, la pintamos por arriba, con muy poquitita salsa. Así. La pintamos bien y ya en este momento tenemos que tener el horno bien caliente. Entonces la introducimos en el horno y la dejamos que se cocine. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la pizza está lista? En el momento en el que nosotros hagamos así y la masa de la pizza se mueva sola. Ahora está pegada, ¿no? No se mueve. Cuando esté lista se va a mover sola. Si nosotros queremos que la pizza sea más alta, lo que vamos a hacer es, así como está, la dejamos en un ambiente cálido, la tapamos y la dejaremos alrededor de 15 o 20 minutos más. Y la masa va a crecer al doble de tamaño. Bueno, recién la saqué del horno, ¿ven? Que ya se despega de abajo. Ahí es cuando ya está lista la pizza. No es que tiene que estar quemada abajo, sino que se despega sola, se mueve. Bueno, ahora le vamos a poner un poquito de salsa. Y le vamos a poner mozzarella. Esto en realidad es uno de los ingredientes más importantes. Tiene que ser una mozzarella rica o un queso que les guste mucho. Nosotros por suerte conseguimos una mozzarella que las hacen en una colonia menonita, que es bastante casera y tiene un gusto riquísimo. Así que le vamos a poner bastante mozzarella. Y la vamos a llevar de nuevo al horno hasta que la mozzarella se derrita. ¿Qué te queda? ¿Una? Sí, la otra que está en el horno y ya terminamos. Ah, tengo un hambre bárbaro. Bueno, dale, sí terminamos. Dale. Va, ¿eh? Sí, dale. Va. Bueno, ya la sacamos del horno, la voy a cortar para que vean. Tiene un olor exquisito. Miren, espectacular. No sé si se alcanza a ver la masa. Quedó súper blanda. Es muy rica. Y lo que si quieren que abajo el piso les quede dorado de la pizza, ven que ahí se ve doradito, lo que tienen que hacer es ponerla en la base del horno, en el piso del horno y dejarlo un ratito. Y controlarla que no se queme, obviamente, ¿no? Pero queda una pizza súper exquisita. Bueno, espero que se animen a prepararla, que me cuenten cómo les fue, voy a estar esperando sus comentarios. Es algo muy sencillo, lo puede hacer cualquier persona aunque no tenga experiencia en la cocina. Y bueno, si les gustó el video, los invito a que le den un like y a que lo compartan, así más personas pueden ver esta receta y compartirla con su familia, con sus amigos. Y estamos, bueno, ya tengo muchas ideas de próximos videos para hacer de panes caseros de distintos sabores, con semillas, con salvado, integrales, galletitas, tortas, tartas, millones de ideas. Pero bueno, espero que se suscriban al canal y que compartan conmigo este hobby que, bueno, una de las cosas que más me gusta cocinar
y compartirlos con ustedes me haría muy feliz. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Che, esto está re bueno. Un poquito de camarógrafo. Va, para el camarógrafo. Qué rica que está. Espectacular.